Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de adorarle, exaltarle y reconocerle por lo que Él es y lo que significa el Señor para nosotros. En el día de hoy tenemos un tema relacionado con esto de lo que significa la identidad del creyente, de los creyentes, y los creyentes conformamos la iglesia. Entonces está relacionado, ¿no? Es un tema que posiblemente puede ser familiar para muchos de nosotros porque es algo que hemos visto los que han hecho Discipulado 1. Han podido observar allí lo que significa la identidad del creyente en Cristo. ¿Cuál es la importancia de entender nuestra identidad como creyentes? Pues es importante que entendamos nuestra identidad como creyentes porque eso nos ayuda a comprender el significado para poder aplicarlo a nuestra relación con Dios y también a nuestra vida como creyentes. Vamos a mirar entonces, cómo se aplica, vamos a mirar cuál es esta identidad y cómo se aplica a nuestra vida. Hoy escogí una de esas facetas de la identidad como creyentes y que nosotros hemos adquirido de parte de Dios por medio de Jesucristo, los que estamos en Cristo. Entendiendo algo importante, que la iglesia no es el edificio como tal, sino el conjunto de personas que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, los que se han arrepentido y han puesto su confianza en Jesucristo. Entonces, la faceta de la identidad de los creyentes que seleccioné para hoy es los creyentes como piedras vivas que edifican la iglesia, los creyentes como piedras vivas que también edifican la iglesia.
y está basado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Vamos a leer hoy hasta el 10, pero voy a detenerme en el día de hoy hasta el versículo 8, porque hay otras cosas mucho más importantes en este pasaje, versículos 9 y 10, que veremos en una próxima oportunidad. Entonces vamos a orar y comenzamos ahí para leer el pasaje. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está a favor de nosotros para ayudarnos a entender. Por eso te pedimos que obres de una manera muy especial en este tiempo para que tu palabra produzca lo que debe producir en nosotros. Que tu palabra sea como esa espada de dos filos que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer hasta el 10, pero hoy vamos a reflexionar hasta el 8. Dice así, ustedes me siguen ahí en sus Biblias o en sus celulares, capítulo 2 de Primera de Pedro. Comienzo leyendo el versículo 4, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok, entonces, entrando acá en el pasaje, observamos que hay una característica que es dada a nosotros como creyentes, como iglesia, y que por esa característica somos llamados a hacer algo. De hecho, este pasaje lo que nos quiere enseñar y compartir es cuál es la razón, o una de las razones, porque digamos que esto se puede ver a través de la Escritura, pero ¿por qué nosotros somos comunidad? ¿Por qué somos comunidad? ¿Y para qué somos comunidad? ¿Para qué somos iglesia? Y eso es en general lo que este pasaje nos está enseñando. Somos llamados a hacer algo específico para Dios. Y se compara a la iglesia como piedras, pero estas piedras tienen una característica muy especial. ¿Cuál es esa característica especial? Exactamente, le pone un adjetivo: piedras vivas. Piedras con vida espiritual. Vamos a mirar de dónde proviene esa característica, porque
¿Por qué se compara de esta forma? ¿Por qué se compara a los creyentes con piedras vivas? ¿Y cuál es la implicación de dar esta característica? Entonces, comenzamos allí con el versículo 4. El llamado a acercarnos a Jesucristo, la piedra viva. Y lo pongo en mayúscula para diferenciarlo también de nosotros. El llamado a acercarnos a Jesucristo como la piedra viva. Está haciendo un llamado. El llamado es acercarse a Jesucristo. Y el pasaje aquí en el versículo 4 no dice, ¿verdad? No dice a quién, dice a él, pero es evidente a quién se está refiriendo. Porque el versículo 3 allí nos da la respuesta. Si es que habéis guardado la benignidad del Señor. El versículo 2 también nos da otro contexto importante de lo que quiere compartir y enseñar. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es otro contexto. Y entendemos bien la ilustración. Todos sabemos lo que está queriendo decir porque, sí, todos hemos sabido a qué se refiere, ¿no? Desear como niños la leche espiritual. El bebé recién nacido busca cuando tiene hambre con desesperación el pecho de su madre para poder obtener su alimento. Necesita eso y lo desea. Necesita el alimento de su madre para poder desarrollarse, para crecer, para que su cuerpo y todos sus órganos, sus tejidos, sus músculos puedan formarse normalmente, para protegerlo de enfermedades. Le da anticuerpos. Y eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Esa leche no tiene agua, no tiene el agua esa que le ponen, el lactosuero, eso no tiene eso. Esa leche no está adulterada. Entonces, ahora en el versículo 4 nos dice la forma de cómo hacerlo. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, acercándonos. Y eso nos está indicando un movimiento, ¿no? Es la acción que debemos tomar. Está indicando una acción a tomar, acercándonos a Él. No alejándonos de Él, sino acercándonos a Él. Eso implica un movimiento, una acción. No hay pasividad en nuestra relación con Dios. Y es la manera de poder establecer esa relación íntima con Dios para conectarnos con Él por medio de Jesucristo. Así como el niño necesita y desea el alimento de su madre, así también, de esa misma manera, nosotros debemos de desear una relación con Dios. El Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nuestra fuente de vida. Y debemos nosotros también, de esa misma manera, anhelar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Y esta primera parte es fundamental para entender lo que quiere enseñar el pasaje aquí, acercándonos a Él inicialmente. Ese es el fundamento, acercándonos a Jesucristo. De manera que al tener comunión con la piedra viva superior que es Jesucristo, entonces nosotros vamos a poder entender cómo es que podemos funcionar también nosotros como piedras vivas y dejarnos usar por Dios como su instrumento en diferentes maneras.
acercándonos a Él, que es la piedra viva. No podemos tener vitalidad espiritual si no estamos tomando de la fuente que es el Señor Jesucristo. No podemos. No podemos tener vitalidad espiritual si no nos acercamos al que es la fuente de la vitalidad, de la vida espiritual. La vitalidad es importante que nosotros la desarrollemos, por eso la palabra aquí nos está identificando con piedras vivas, no solamente vivos físicamente hablando, no, está hablando de vivos espiritualmente, vitalidad espiritual. Y la vitalidad espiritual es importante desarrollarla, porque pueden haber dos opciones en momentos determinados en nuestra vida. Podemos ser piedras vivas o podemos ser piedras muertas, piedras inertes. Pero quiero que hagamos un paréntesis para expresar algo importante que nos presenta el pasaje, porque el pasaje está hablando acerca de esa piedra viva, que es Jesucristo. Esa piedra que es desechada por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. En este caso nos está mencionando que esta piedra viva ha sido repudiada por los hombres, ha sido desechado por los hombres. Mas para Dios, esta piedra viva es escogida, es preciosa, es valiosa, es de mucho valor. Y eso debe tener un significado importante también para nosotros. Quiere decir que por los que está hablando aquí de su pueblo inicialmente, pero también tiene una aplicación, porque para los que aún no han puesto su confianza en Jesucristo y no se han arrepentido, también es menospreciado, es tenido en poco, pero es altamente valorado por Dios. Y eso tiene una implicación para nosotros también, que debe tener el mismo valor para nosotros. Y de allí es donde parte y se origina nuestra identidad. Y ahora vamos a verlo. De ahí es donde parte y se origina nuestra identidad como creyentes. Vamos a ver de dónde proviene esta figura de Jesucristo como la piedra. Vamos a saltar un momento a los versículos 6 y 7. Voy a leerlo nuevamente. Dice: por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, para nosotros los que creemos, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ¿qué más dice? Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. Una reflexión en este punto, porque está haciendo un contraste. Hay muchos contrastes en este pasaje, ¿verdad? Si ustedes lo pueden ver allí. Los contrastes tienen que ver con desechar, con rechazar, versus acercarse, precioso, valioso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Entonces, la reflexión en este punto es qué valor nosotros le estamos dando a nosotros al Señor, nuestro Salvador.
porque aquí está presentando dos escenarios: el que rechaza, el que menosprecia, el que no cree, el que cree, el que lo tiene como precioso, como lo es para Dios, el que valora. Algunos tropiezan en esa roca, tropiezan, caen, porque son desobedientes. Entonces esa roca puede tener dos efectos: o es nuestra roca firme, la piedra en la cual nosotros podemos sustentarnos, o podemos tropezar. Una de dos. Ahí están los contrastes. ¿Qué significado tiene que Jesús, esta piedra, es cabeza del ángulo? Porque eso es lo que dice, ¿no? Por lo cual contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ahí está haciendo referencia a una palabra que está en Isaías, capítulo 28, versículo 16. Allí dice que el Señor ha puesto en Sión por fundamento una piedra de cimiento estable, que es la piedra angular, porque dice que ha venido a ser la cabeza del ángulo en el versículo 7, la última parte. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué significa eso? La piedra angular se identifica con la piedra fundamental que inicia la cimentación, la fundación de una construcción. Esa es la piedra angular, y consiste en una piedra en ángulo colocada en cada una de las esquinas que demarca la construcción. Son términos técnicos de construcción, de ingeniería, para que nosotros podamos entender lo que significa. Y eso lo que implica es que entonces el Señor Jesucristo, como esa piedra viva, angular, es la piedra especial que constituye el fundamento o el cimiento principal de la construcción de la iglesia y de lo que somos nosotros como comunidad. Es el Señor Jesucristo. Es en ese sentido lo que está queriendo enseñar el pasaje, que el Señor es esa piedra, es ese fundamento, es ese respaldo a la cual nosotros debemos acercarnos. Y lo que nos está comunicando es ese carácter o cualidad de esa piedra viva. Es el carácter de respaldo, de apoyo, de fundamento para nuestras vidas. Acerquémonos a Él, que es nuestra piedra viva, que nos respalda, que nos sustenta. Y por eso la reflexión es qué valor nosotros estamos dando a nuestro Señor. Estamos nosotros procurando tener una relación con Él. Estamos nosotros procurando conocerle a través de la palabra. Ok, sigamos con el siguiente versículo, el versículo 5. Entonces, una vez que explica quién es la piedra angular, porque Él es la piedra angular, es la piedra del cimiento de esta construcción, ¿verdad? Entonces los creyentes también somos piedras vivas que edifican. Los creyentes somos piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice la parte A. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, una vez que ya hemos conocido y entendido cómo es que el Señor Jesucristo es piedra viva,
Eso nos da a nosotros la base para conocer cómo es que se aplica esa verdad a nosotros. Entendamos que toda nuestra identidad se origina desde Jesucristo. Nuestro ADN espiritual se origina desde la vida, desde la obra del Señor Jesucristo. Entonces, muchas de las características del Señor Jesucristo son dadas a nosotros. Vosotros también como piedras vivas. Muchas de las características son dadas a nosotros. Nuestra identidad como creyentes está en nuestro ADN espiritual. Si se pudiera hacer un examen para ver el ADN espiritual, si se pudiera, entonces ahí se vería esa característica, ese cromosoma. Ah, sí, este creyente tiene la característica de piedra viva. Porque es Jesucristo quien lo da al estar nosotros unidos con Él. Y es aquí donde se presenta una de estas facetas de la identidad del creyente. Allí se presenta esa faceta de la identidad del creyente. Dice, vosotros, está hablando a la comunidad de creyentes, está hablando de forma colectiva a la comunidad, a toda la comunidad de creyentes. No se está dirigiendo solamente a los pastores, no se dirige a los pastores solamente, no se dirige, claro que están incluidos los pastores, está incluido el liderazgo de la iglesia, pero no se refiere a un grupo especial dentro de la iglesia. Es un llamado a todos los que son miembros de la comunidad de Jesucristo, a todos los miembros de la comunidad de creyentes. Entonces, este es un llamado, es una invitación, casi una exhortación. Vosotros, entonces dice, vosotros también como piedras vivas para seguir el ejemplo de Jesucristo. Estamos en crecimiento para ser conformados a la imagen de Cristo. Y una de esas características de la imagen de Cristo es que Él es piedra viva y también quiere que nosotros seamos piedras vivas como Él. ¿Qué implicación tiene para la iglesia? ¿Qué implicaciones tiene para la iglesia ser una piedra viva? Pues al habernos identificado con Jesucristo, Dios nos ha provisto a nosotros de esa característica, de esa identidad como creyentes. Ya se nos ha provisto. Recordemos que la identidad del creyente, nosotros no la adquirimos por nuestras obras. La identidad del creyente es dada por gracia. La identidad del creyente es dada por la misericordia de Dios. Así dice el final del pasaje, versículo 10. Los que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces se nos provee esa característica como piedra viva, piedras vivas nosotros. Claro que no somos piedra viva en el mismo sentido que el Señor, pero hay algo de eso, hay algo también de eso en nosotros. Entonces, como el Señor Jesucristo es piedra, la piedra viva, pero es la piedra del cimiento, el fundamento, entonces nosotros también, por implicación, somos piedras vivas. ¿Cómo podemos nosotros entender esa relación nuestra como una piedra viva?
Ahorita, hace un rato, pude explicar algo acerca de que esa es una figura de la construcción, una figura de la arquitectura para aplicarla a la iglesia como el edificio de Dios, no el edificio físico. Tenemos que separar esas ideas de que la iglesia es el edificio físico, diferenciar. Y una manera de explicarlo de manera simbólica para entenderlo es que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros somos parte, hacemos parte de un megaproyecto que Dios tiene. Ustedes han visto megaproyectos en Discovery. Nosotros somos parte de ese megaproyecto. Dios tiene un megaproyecto de construcción y tiene unos planos que están diseñados por Él, y los planos están en la Escritura. El diseño está en la Escritura. Nosotros, cada uno, formamos parte, somos esos ladrillos que se van pegando para poder construir este gran megaproyecto de Dios, que es la iglesia y la comunidad de los creyentes. Ya había mencionado también lo que significa viva, ¿no? Es una piedra que no está muerta, no es una piedra inerte como las que conocemos, sino que somos piedras que tenemos actividad. Tenemos actividad dentro del megaproyecto de Dios. Eso implica que nosotros, como creyentes, no debemos conformarnos ni limitarnos solamente con ser meros espectadores de lo que otras personas hacen dentro de la iglesia. No debemos quedarnos solamente siendo espectadores, sino que se nos llama a permanecer vitales, activos en la obra de Dios. Entonces, como podemos darnos cuenta, eso nos da una idea también de conexión, ¿no? De conexión entre nosotros. Las piedras, los ladrillos se tienen que unir y tienen que tener un pegamento, digámoslo así, fuerte para poder formar la construcción. No solamente es el cimiento, el cimiento es importante, pero también es cómo se unen todas esas piezas que forman la construcción. Y de esa manera la iglesia se forma de la interacción de los creyentes. No puede existir un creyente que diga que puede desarrollarse solo, independiente de la iglesia. Eso no es posible. No, yo sí creo en Dios, pero yo oro en mi casa solo. No. Eso va en contra de lo que dice la Escritura. Está bien orar en la casa, no digo que no. Claro, eso está bien. Pero la idea de comunidad, la perspectiva que Dios tiene de comunidad y de la iglesia va mucho más allá de eso. La importancia de la comunidad, de las relaciones y de la interacción es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta como partes de la iglesia y de las piedras vivas que Dios quiere que nosotros seamos.
Entonces el Señor quiere que nosotros desarrollemos la identidad que nos ha sido dada. No adquirimos nuestra identidad cuando hacemos cosas. No adquirimos identidad cuando hacemos cosas. La identidad ya nos ha sido dada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estás en Cristo, eres nueva criatura y ya Dios te ha dado toda la identidad del creyente por medio de su Espíritu. Ya la tenemos. Toda persona que responde a Cristo en arrepentimiento y fe ya es una piedra viva, ya es. No tiene que hacer cosas para hacerlo, no, tiene que desarrollar más bien la identidad que Dios le ha dado. Entonces Dios quiere que desarrollemos la identidad que nos ha dado al habernos identificado con Jesucristo, sirviendo como piedras vivas que edifican esta casa, que es la iglesia, la comunidad de los creyentes. El desarrollo para este proceso de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Vamos a mirar algunas características de este proceso de construcción. Este proceso de construcción de la casa espiritual de Dios, como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces observemos, aquí se identifica a los creyentes, aquí en este pasaje, con una terminología del Antiguo Testamento. Dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Son términos del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir que seamos edificados? O sea, ¿cómo lo está expresando? Es un mandato, no es una opción. Por lo tanto, constituye una responsabilidad para nosotros. Además, es una acción que debemos llevar a cabo continuamente. Continuamente. No termina mientras nosotros estamos en esta tierra. Y por último, es un proceso dinámico. Un proceso que va cambiando, mejorando. Es un proceso dinámico. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos en el mismo sitio, no podemos quedarnos estancados, sino que es un proceso dinámico. Ser edificados debe ser algo continuo, debe ser algo constante. Pero además dice que debemos ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Qué significa eso para nosotros? Pues al ser piedras vivas, Dios nos está diciendo que esas piedras vivas tienen que edificar. ¿Qué es lo que tienen que edificar esas piedras vivas? Una casa y un sacerdocio santo, como yo les decía. Esta es una terminología del Antiguo Testamento. La casa no es el edificio. Obviamente que tenemos un edificio, ¿cierto? Tenemos un edificio y necesitamos del edificio, claro que sí. Y por eso le hacemos mejoras y pintamos y cambiamos el techo, claro que sí. Eso está muy bien. Pero el lenguaje es figurativo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, y que ahora es aplicado a los creyentes. Recordemos que el Antiguo Testamento es figura, ¿no? Muchas de las cosas es figura de lo que había de venir. Y el Señor Jesucristo da cumplimiento a esas figuras. Y nosotros, por lo tanto, también al estar unidos con Cristo, de alguna manera, esas figuras se aplican en nosotros también. De alguna manera, también se aplican en nosotros. La casa espiritual era el templo donde habitaba Dios. Esa era la casa.
Habitaba la gloria de Dios en esa casa. Y el sacerdocio, pues todos sabemos que en el Antiguo Testamento era una función que Dios había establecido allí para realizar muchas tareas. Ahorita voy a mencionar algo de eso. Entonces quiero que veamos un trasfondo del Antiguo Testamento en Éxodo 19, 5 y 6, para entender cómo se aplica la figura del sacerdote. En nuestro caso, en el caso nuestro, alguien que me pueda ayudar a leer, por favor, versículos 5 y 6 de Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok. Ese es el deseo de Dios allí. Vamos a mirar en la otra diapositiva. Israel era un reino de sacerdotes. Israel era un reino de sacerdotes, con un propósito, lo dice allí el pasaje. Debían ser instrumentos de las bendiciones de Dios a las naciones para guiarles a conocer al Dios verdadero. Pero era un pacto condicional. Dependía de su obediencia, ¿cierto? Porque dijo, si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz, ustedes serán esto y esto. Israel era un reino de sacerdotes. Vamos a mirar 3 elementos del oficio del sacerdocio, que era un oficio importante y fundamental allí en el desarrollo del pueblo de Israel. Alguien que nos lea número 16:5, por favor. Y habló por él y a todo su séquito diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Ok, entonces para poder entender cuál es la equivalencia a nosotros, vamos a mirar, porque la terminología es la misma, aplicado a nosotros en términos más espirituales. 3 elementos del oficio del sacerdocio en el Antiguo Testamento, de cual nosotros podemos entender nuestra identidad, que era escogido por Dios, no por el pueblo. Nosotros también somos escogidos por Dios, cada uno de nosotros somos escogidos por Dios. Sacerdotes eran santos, apartados, purificados por sangre. Nosotros también hemos sido purificados por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Tenían el derecho a acercarse a Dios, a representar al pueblo delante de Dios para interceder. Nosotros también tenemos ese sacerdocio santo como creyentes. Y finalmente, ofrecer sacrificios. Ahí está la relación. Por eso la terminología del Antiguo Testamento se aplica a nosotros. Vamos a mirar la parte B del versículo 5, donde habla del propósito de ser piedras vivas para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, el propósito nos dice cuál es la función a la que somos llamados al ser piedras vivas y de qué manera vivir de acuerdo a nuestra identidad. ¿Cierto? Porque nuestra identidad determina lo que hacemos y no es lo contrario. Nuestra identidad determina lo que hacemos, no lo contrario. Lo que yo hago no determina mi identidad. ¿Ok? Eso debemos tenerlo claro. Mi identidad que ya me es dada determina lo que yo hago. Entonces, como somos piedras vivas, nosotros al tener esa identidad, el propósito es
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso era lo que hacían los sacerdotes en el templo. Ofrecer sacrificios. Pero claro que estos sacrificios ahora son en otro sentido. Pero lo que sucedió en el pasado nos sirve para nosotros poder entender cuál es la relación con nosotros para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, ¿qué aplicación tiene eso para nosotros como iglesia? ¿Cuál es el significado? La equivalencia para la iglesia. Israel tenía un sacerdocio. Nosotros también tenemos un sacerdocio. Yo no soy el sacerdote de la iglesia, ni Carlos es el sacerdote de la iglesia. No, todos somos sacerdotes. Todos. Esa es una función que Dios ha dado y provisto a todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. No hay una clase oficial de sacerdotes, no hay una clase especial de sacerdotes en la iglesia. O sea, hombres más santos con más poder en oración y servicio que otros, no. Pueden haber otros con más responsabilidad, es diferente. Se asigna el liderazgo a personas con más responsabilidad, es diferente. Pero todo creyente es un sacerdote en un sentido diferente al del Antiguo Testamento. A veces, hermanos me llaman a decir, pastor, ore por mí porque es que usted tiene más influencia ya con Dios. No, hermano, yo sí puedo orar por usted, claro que sí, pero yo no tengo más influencia que usted. Usted tiene la misma que yo, la misma. Yo puedo orar por usted todas las veces que usted me lo pida, yo voy a orar por usted. Pero no es que yo tengo más influencia, no. La otra característica, el privilegio de acceso delante de Dios. Era diferente que el sacerdocio levítico porque no hay sacrificio de expiación. Ya no hay sacrificio de expiación. Ellos hacían sacrificio de expiación. Pero creo que esa no es el privilegio de acceso delante de Dios. Ya Cristo se ofreció una vez por todas. El sacerdocio levítico tenía otros sacrificios referentes, acción de gracias, comunión, consagración y comunión con Dios. Hay ideas semejantes también en el Nuevo Testamento aplicados a nosotros. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ideas semejantes en el Nuevo Testamento hay. Y no quiere decir que porque eso se hizo en el Antiguo Testamento, entonces nosotros ya no vamos a hacer sacrificio y holocausto de animales. Claro que no. Pero la idea del sacrificio continúa en el sacerdocio de la iglesia. Y allá es donde nos quiere llevar esta enseñanza. El sacrificio que nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que hacer como iglesia. Allá es donde nos quiere llevar. ¿Cuáles son esos sacrificios? Hay como mínimo 4 o 5 de esos sacrificios que menciona la Escritura, o sacrificios espirituales aceptables y agradables a Dios. Yo tengo 3 en esta presentación para hacer sacrificios espirituales como sacerdocio santo. Romanos 12, capítulo 1,
Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está usando la misma terminología del Antiguo Testamento. Sacrificio vivo. Eso implica que tiene que haber de alguna manera, aunque sea un sacrificio vivo, como las piedras vivas, porque en el Antiguo Testamento el sacrificio era un animal muerto, era muerto en el sacrificio, pero nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo. Quiere decir que de alguna manera tenemos que morir a algo. A algo tenemos que morir, como sacerdocios santos y casa espiritual. Eso significa sumisión a la voluntad de Dios. Tenemos que morir a algo. Ese es un sacrificio. Tenemos que presentarnos nosotros, nuestro ser, como un sacrificio vivo. Tenemos que presentarnos a Dios y a su disposición para servirle. Un sacrificio voluntario de arrepentimiento y de pecados perdonados por medio de Jesucristo. Eso es un sacrificio. La pregunta es, ¿nos estamos sujetando nosotros a la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad? Ahí no estamos ejerciendo el sacerdocio santo, si estamos haciendo nuestra voluntad. Presentar nuestro cuerpo para sujetarnos a la voluntad de Dios. Ese es un sacrificio que debemos presentar. Pasemos al otro sacrificio. Hay dos allí, en Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sacrificio de alabanza, ayuda mutua, hacer el bien, sacrificios. Pasemos a la siguiente. Y dice seguir ofreciendo, sigamos ofreciendo, ofrezcamos siempre, continuamente. Sacrificio de alabanza, fruto de labios, y eso quiere decir adoración a Dios en comunidad y de manera personal. Por eso es importante la adoración especial que hacemos los domingos en el tiempo de alabanza y adoración. Fruto de labios que confiesen su nombre. No es el único, pero es importante ese tiempo. Nos estamos sacrificando para poder llegar a tiempo. Ese es un sacrificio. Nos sacrificamos para llegar a tiempo y poder presentar ese sacrificio de fruto de labios al Señor. La ayuda mutua entre creyentes, que tiene que ver con coinonía, como nos llamamos, compartir con los que tienen necesidad. Y eso en términos prácticos puede implicar muchas cosas. La ayuda mutua y la edificación entre creyentes, el ministrar a otros, el discipular a otros, el ayudar a otros, cualquier persona que lo necesite, ayudar con nuestros recursos a los que lo necesiten. Así que un creyente que es una piedra viva debe aprovechar oportunidades para edificar a los hermanos. De esa manera se edifica la iglesia y se funciona como un sacerdocio santo. Cada uno de nosotros es una piedra para la edificación de la iglesia. Y como les dije, las piedras tienen que estar muy pegadas, muy conexas a las otras para que el edificio no se caiga.
como haya una piedra mal puesta, ¿qué pasa? Peligroso, ¿verdad? Se puede caer la estructura. Y así es la iglesia. También, cada uno de nosotros lo hacemos. Todos tenemos que estar unidos para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Todos tenemos que jugar un papel dentro de la iglesia para el crecimiento de ella. No cabe en la iglesia el individualismo y poner mis necesidades por encima de las necesidades de los demás. Todos tenemos necesidades, claro que sí, y necesitamos satisfacer nuestras necesidades personales. Pero tenemos que pensar mucho más allá de eso. Preguntas para reflexionar. Ser un creyente, hermano, significa un privilegio. Significa un privilegio. Porque somos los instrumentos de Dios para el crecimiento de la iglesia. Es un privilegio. ¿Cómo te consideras en este momento? ¿Una piedra viva? ¿Una piedra inerte? ¿En qué aspectos está siendo piedra viva para edificar a otros, para contribuir a la construcción de la iglesia? Debemos aprovechar todas las oportunidades que la iglesia da para capacitación, para entrenamiento, para edificación, porque eso nos ayuda a poder estar preparados para edificar la iglesia. ¿Estás dispuesto a sacrificar como sacerdote santo? Eso implica un sacrificio. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tus recursos, tus esfuerzos, inclusive tu diversión, para edificar y ayudar a otros? No estoy diciendo que no nos podamos divertir, no es eso. Sino en algunos momentos estás dispuesto a sacrificar, establecer prioridades. Estás siendo sensible a las necesidades de los demás, necesidades físicas. Porque las únicas necesidades no son las físicas. Tenemos necesidades, todos. Tenemos necesidades emocionales, espirituales. Nos vemos involucrados en esas necesidades para nosotros. Ayuda mutua. Para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nos vemos involucrados, entendemos lo que eso significa y a lo que Dios nos está llamando, hermanos. Que el Señor nos ayude a poder apropiar estas verdades, esta realidad en nosotros. Vayámonos con un pensamiento: soy una piedra viva para ser edificado, para edificar la casa espiritual y el sacerdocio santo de Dios. Vayámonos con ese pensamiento: soy una piedra viva que edifica la casa espiritual y el sacerdocio santo de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana nuevamente por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es inspirada por ti y que vemos lo útil que es para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para redarguir, para que hagamos cambios. Que esta palabra del día de hoy, Señor, también produzca en nosotros eso, que cambios necesitamos hacer en nuestra vida.
¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo esta identidad que tú nos has dado como piedras vivas? ¿En qué estamos débiles, Señor? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué no quiero sacrificarme para proceder a arrepentirme y ser realmente y llevar a cabo realmente lo que tú quieres que yo haga con esa identidad de ser una piedra viva, casa espiritual, sacerdocio santo? Ayúdanos a apropiar eso en nuestro corazón, que no quede únicamente en nuestra mente, sino que vayamos también con esas verdades en nuestro corazón y que se hagan una realidad en nuestra vida, que no se queden únicamente en las páginas de la Biblia, sino que recobren vida en nosotros, Señor. Ayúdanos. Tenemos debilidades, tenemos fragilidades, Señor, pero en medio de todo, a pesar de eso, tu poder y tu gracia nos puede ayudar. Que animes a cada uno, Señor, con sus debilidades, con su fragilidad, para levantarse y para poder llevar a cabo el llamado que tú nos has hecho para la edificación de la iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. Estamos despedidos.